no entiendo quién fue el perverso que diseñó este plan de estudios, que divide las cosas y nos hace hacer por pedazos, ¿no? Primero en la UP3 una parte, después en la UP6 en la otra, en la UP7 que cortamos, volvemos en la UP8. La verdad, todavía no lo entiendo. Pero bueno, es el plan que tenemos y estamos trabajando para cambiarlo, pero es un cambio que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, y por el momento no, estamos abocados a otros temas, entre ellos el combate de la pandemia, así que se complica. Pero bueno, vamos a presentar entonces trabajos relacionados con la importancia de la circulación en forma general, y en una segunda parte vamos a ir un poquitito más a ciclo cardíaco en particular, ¿sí? Entonces esta primera parte es una introducción sobre el modo de funcionamiento del aparato circulatorio. Vamos a ver si puedo hacer la presentación. Una ventana. Me parece que es esto. A ver. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, pues ya es un logro, sí, es complicado adaptarse a estos. Bien. Bueno, entonces la primera parte vamos a hablar de cómo se genera ritmo, generalidades de funcionamiento del aparato cardiovascular, y vamos a hablar un poquitito de de la generación de ritmo cardíaco. Vamos a ver si puedo encontrar cómo se avanza esto. A ver. Bueno, ustedes tienen esta situación problemática que corresponde a la UP3. Ustedes ya están en la UP4, me imagino, ¿no? No. No. Sí. ¿No? ¿Están en la UP3 todavía? Bien. Sí, hasta la semana que viene. Bueno, bien. De todas maneras, sí, no siempre podemos hacer las cosas en concordancia. La semana que viene vamos a terminar con UP3 y vamos a empezar con UP4, pero a veces se atrasa un poquitito. Esta UP3 ustedes ya la conocen y tiene distintos componentes, de los cuales de lejos el más importante desde el punto de vista biológico es la regulación del volumen minuto, el aparato cardiovascular, adaptación al ejercicio, pero tiene otro elemento muy importante que no pueden dejar de conocer, que es trabajo infantil. Así que ponerse las pilas con la parte de medicina y sociedad y trabajo infantil, porque si no, se pierden la esencia de la UP, verdaderamente. Bien. Ustedes tienen que explicar desde el punto de vista biológico por qué Alexis, cuando empieza a correr, se agita significa empieza a respirar en forma más rápida, ¿no? Y con respiraciones más profundas, a eso se refiere con agitado. Cuando uno habla de agitado en medicina, habla de otras cosas. Una persona agitada es una persona que está inquieta, con un aumento de la actividad locomotora. Pero esto no es así en el lenguaje común, y por eso dice llega agitado, significa, ¿no? Con la frecuencia respiratoria incrementada y con un aumento de la profundidad de los movimientos respiratorios. Sudoroso y sintiendo que su corazón le golpea el pecho. Estoy subrayando las cosas que tienen que explicar ustedes a partir de esta UP. O sea, si uno se plantea el desarrollo del problema, tendría que explicar cuáles son los motivos por los cuales se producen estos cambios, ¿sí? Aumento de la ventilación, sudoración, taquicardia, vasodilatación periférica. Todo esto lo tienen que explicar
y esto sería como yo enfocaría el problema. Obviamente empezaría hablando de trabajo infantil para después ir al tema biológico. Básicamente lo que ocurre, o como lo explicaría yo, sería que a partir del momento en que Alexis se pone a correr, se aumenta la actividad física, el aumento del trabajo muscular lleva a un aumento de la demanda energética. Si hay que aumentar la cantidad de trabajo, hay que aumentar la cantidad de energía, y esto depende entonces del aporte de oxígeno y combustibles. Y por otro lado, el aumento de la actividad genera siempre más desechos, como dióxido de carbono, lactato, hidrogeniones, calor que es necesario disipar, eliminar. Y esto requiere entonces que el aparato circulatorio produzca un aumento del flujo, que el aparato respiratorio aumente la cantidad de movimientos para aumentar la cantidad de ingreso de oxígeno y el movimiento de la eliminación de dióxido de carbono, una adaptación metabólica que implica que se generen a nivel, por ejemplo, hepático, se libere glucosa a partir de la glucogenólisis, o que se liberen ácidos grasos de los tejidos, del tejido adiposo, para llegar al músculo. Adaptación a nivel de la hemoglobina, que cambia su afinidad por el oxígeno, función renal, todo esto entonces son cambios que se generan cuando se realiza un aumento de la actividad física. Y esto entonces nos lleva a explicar cómo funciona el aparato circulatorio, cuál es el sentido del aparato circulatorio. Y tenemos que ir al año pasado, lamentablemente, volvemos a crecimiento y desarrollo, cosa no tan terrible, pero bueno, en algunos casos sí, algunos tienen unas partes muy serias, crecimiento y desarrollo, pero esta parte es linda, les explica a ustedes entonces cómo nosotros funcionamos como sistemas abiertos, intercambiando tanto información como energía y materia con el medio. Y esto hace a un ser vivo. Ahora, hay seres vivos que la tienen más fácil y que intercambian, por ejemplo, esta célula, un parásito, creo que es euglena, una cosa así, un parásito flagelado, que intercambia, se nutre a través de difusión, con el medio, recibe glucosa y oxígeno por difusión. ¿Se acuerdan de la difusión? Gradientes, etc. Bien. Esta es una situación A, en la cual entonces el ser vivo está dentro del medio del que se nutre, ¿de acuerdo? Y se nutre por difusión. Esta situación B, en cambio, está mostrando cómo se nutre o cómo recibe el combustible, el músculo, vamos a poner el bíceps, que está situado a aproximadamente 50 centímetros de la fuente por donde ingresa la glucosa, ¿sí? Imagínense entonces el organismo como un compartimento único, ¿sí? Y el líquido que contiene la glucosa, ingresa la glucosa a ese compartimento a una distancia de 50 centímetros de donde se va a consumir. Y esto tiene que ver entonces con un principio que dice, el principio de Fick, que dice que el transporte de una sustancia tiene que ver con la permeabilidad de esa sustancia a través de la membrana, con el área o con la superficie de intercambio, con la diferencia de concentraciones que se genera en el sistema y con la distancia. Es inversamente proporcional a la distancia entre los puntos en que se miden estas concentraciones. O sea, si yo tengo la situación A, la diferencia de concentraciones es de aproximadamente 0,1 milimoles entre el interior y el exterior de la membrana de esa célula, de ese organismo unicelular,
Y la membrana, la distancia que hay que atravesar es el espesor de la membrana, 5 nanómetros, o sea, nada. Y esto nos va a dar un flujo que es de aproximadamente 200 moles, o sea, esto permite que ingrese 200 moles por litro por cada centímetro de superficie. Obviamente es una cantidad enorme, pero porque lo estamos expresando en centímetros. Ahora, si yo tomo la situación B y yo estoy generando entonces un compartimento único en donde la diferencia de concentraciones se da entre el tubo digestivo y la célula muscular del bíceps, la distancia es de 50 centímetros. Suponiendo entonces que existe el mismo gradiente de diferencia de concentraciones entre el contenido de glucosa en el intestino y el contenido de glucosa dentro de la célula muscular, y nosotros consideramos esta distancia, la transmisión o el flujo o el transporte de la sustancia va a ser, fíjense ustedes, de 2 micromoles por litro por centímetro. Esto significa que el transporte sería, ¿cuántas veces menor? Micromoles, o sea, 1.000.000, y aparte 100, sería 100 millones de veces menor, teniendo en cuenta esta gran distancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llegar a razonar? Que obviamente el aparato circulatorio está cumpliendo una función muy importante, porque lo que está haciendo el aparato circulatorio es tomar los nutrientes, tomar los gases, etcétera, y acercarlos al sitio en donde van a ser consumidos, aquí por ejemplo en el músculo esquelético, para que de esa manera la distancia entre los dos puntos en los cuales estamos midiendo la concentración sea mucho menor. Entonces aquí, si nosotros estamos perfundiendo el músculo, la célula muscular, con sangre, con el contenido de glucosa que corresponde, la distancia va a ser mucho menor y entonces la posibilidad de que haya transferencia de distintos materiales, combustibles, gases, etcétera, es posible. Si no, no se entiende o no es factible que un organismo funcione con un tamaño tan grande, ¿de acuerdo? Entonces, la aparición de los seres, entonces, multicelulares complejos, requiere sí o sí de un aparato circulatorio. Bien, eso es para explicar entonces por qué tenemos un aparato circulatorio. Vamos a tratar de explicar ahora cómo funciona ese aparato circulatorio, por lo menos en los principios generales. Entonces, las funciones, transporte de oxígeno, de nutrientes, de productos de excreción, transporte de hormonas, transporte de anticuerpos, glóbulos blancos, que son las células de la defensa, mantener la temperatura corporal y regular la presión arterial, que es algo muy importante para precisamente permitir sus funciones, porque la presión arterial es básicamente la fuerza que se ejerce sobre la superficie de los vasos y que permite entonces que haya difusión, etc. Entonces, es un circuito cerrado, no tiene comunicación con el exterior, esto a diferencia de otros aparatos circulatorios, sobre todo en los invertebrados, que son abiertos, y tiene una dinámica sanguínea que es muy importante, o sea, no es un aparato que funcione en forma estable, sino que se modifica de acuerdo a la función del corazón y a los cambios en la motilidad vascular. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque en general siempre se hacen comparaciones con experimentos realizados por físicos en sistemas
que pueden ser cerrados, pero que no tienen precisamente esta capacidad de modificar tanto la fuerza impulsora, la bomba, como el diámetro de los vasos o conductos que llevan los líquidos. Esto es, ya les digo, una diferencia muy importante que tienen que tener en cuenta cuando aplican los principios de la física al sistema circulatorio. El otro gran problema está en precisamente las características del líquido que circula, que no es para nada un líquido ideal como el que plantean los físicos en sus experimentos, sino que es un líquido viscoso, etc. Bien, recuerden, es muy importante que ustedes manejen bien la anatomía, que manejen la histología, porque entender funcionamiento sin saber cómo está armado el sistema es complicado. Entonces, muy buena las clases de anatomía que están dando. Les pido que les presten mucha atención y lo mismo que vean bien toda la parte histológica. Tenemos que hablar entonces de las partes funcionales de la circulación, y hablamos de los vasos que llevan entonces la sangre hacia los tejidos, con sus características de vuelta histológicas que tienen que repasar. Arterias y arteriolas serían, como uno diría, el camino de ida. Los capilares, el sitio de intercambio. Las vénulas y las venas que recogen la sangre de los capilares y la van llevando hacia el corazón, y que tienen, además de esta, las venas tienen una propiedad muy importante, que además de conducir la sangre hacia el corazón de regreso, son lo que llamamos vasos de capacitancia, que permiten almacenar sangre en su interior y ponerla a disposición para contribuir a precisamente modificar el flujo que está circulando en un determinado momento. Y luego tenemos que hablar también de los linfáticos, que son tanto vasos más importantes o capilares linfáticos, no tienen túnica muscular, y lo que hacen es trasladar el filtrado capilar. Básicamente tienen una función muy importante desde el punto de vista inmune, porque van a llevar, como ustedes ya vieron en crecimiento y desarrollo, los eventuales células presentadoras de antígenos hacia los ganglios linfáticos, donde se va a producir el intercambio de información entre estas células presentadoras y los linfocitos, y se va a generar la respuesta inmune. Y bueno, y tenemos un sistema específico de linfáticos para absorber grasas a nivel intestinal. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la función primordial del sistema cardiovascular? Básicamente, mantener un adecuado flujo sanguíneo en los tejidos, que le permite entonces todos estos mecanismos de intercambio. Y para explicar flujo, lo más sencillo es pensar en un sistema de cañerías en una casa, donde uno tiene un tanque de agua. Bueno, nosotros en los departamentos no tenemos esto, pero bueno, sí, arriba de todo hay un tanque, así que podemos imaginar que es así. Un tanque que está elevado y cañerías. Y estas cañerías tienen un determinado diámetro, y de acuerdo al diámetro de las cañerías y a la altura del tanque, vamos a tener una mayor o menor salida de agua. Entonces, la altura del tanque es lo que va a generar la presión, el diámetro de los caños es lo que va a generar la resistencia al flujo, y de esto va a depender cuánta agua sale por la canilla. ¿De acuerdo? Esto es un símil bastante elemental. Y podemos definir entonces el flujo, o Q, como la diferencia de presiones entre la canilla y el tanque, y la R, resistencia, va a estar dada fundamentalmente, pero no exclusivamente, por el diámetro
del caño. Estos son contenidos bastante, de alguna manera, lógicos, que los utilizo para que ustedes lo puedan aprender. Ahora, la cosa se complica cuando vienen nuevamente los físicos y el señor Poiseuille, como dice, hay que pronunciar Poiseuille, así, está explicando a mediados del siglo XIX que el flujo está dado nuevamente por la diferencia de presiones y la resistencia, y define la resistencia a través de distintos elementos, entre los cuales lo que nos importa son la longitud del sistema de tubuladura, la viscosidad del líquido, el diámetro y el radio a la cuarta. Y esto es muy importante, ¿sí? Esto lo van a tener que metérselo en la cabeza machaconamente, porque la resistencia entonces es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. O sea que si yo tengo una arteriola con un radio de 1 milímetro y este radio se duplica por vasodilatación, la resistencia disminuye y por lo tanto, si no modificamos nada más, el flujo aumenta unas 16 veces. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es el radio para determinar la resistencia a la circulación. Entonces, en este esquema nuevamente, la diferencia de presiones en uno y otro extremo del tubo, la longitud y el radio van a estar determinando el flujo. La diferencia de presiones obviamente es proporcional al flujo, mientras más diferencia de presión, más flujo, y por supuesto la resistencia va a estar dada por la longitud de esa tubuladura y por fundamentalmente por el radio, acuérdense siempre, radio a la cuarta potencia. Y lo que tenemos que incluir acá entonces en esta fórmula, o recordar que esta fórmula de Poiseuille se modifica por la aparición del rozamiento que hace a las características de la sangre, que no es considerado en el teorema de Poiseuille. Ustedes cuando tengan alguna pregunta, por favor, háganla directamente en el micrófono, porque me cuesta estar revisando el chat. Así que si tienen cualquier duda, interrúmpanme y la repasamos, ¿sí? Es muy importante que podamos ir avanzando de a poco con todo más o menos comprendido, ¿ok? Bien, entonces ese flujo sanguíneo que es necesario mantener en los tejidos depende de dos componentes. Un componente fundamentalmente cardíaco, que estaría dado entonces por la generación del volumen minuto, ¿sí? Y un componente periférico que estaría dado por la resistencia periférica, que a su vez depende del tono vasomotor tisular. Entonces tenemos dos componentes, un componente vascular o periférico y un componente cardíaco o central que definen el flujo sanguíneo. Componente vascular está regulando fundamentalmente el radio, ¿sí? Porque la longitud de los circuitos, si bien uno puede de alguna manera a través de cerrar algunos y abrir otros, como van a ver ustedes en física o como quizás ya vieron, la posibilidad de abrir circuitos en paralelo, etcétera, eso estaría modificando en forma funcional la longitud de los circuitos, pero esta modificación no es muy importante. Lo que sí es muy importante entonces es el tono vasomotor que está dado por el radio de las arteriolas. Recuerden nuevamente que los vasos que regulan entonces fundamentalmente la resistencia son las arteriolas por la presencia de una capa muscular muy importante en relación, por supuesto, a su radio. Y este componente entonces es lo que permite regular la llegada de sangre desde el punto de vista de las necesidades de los tejidos. Este tono vasomotor tisular es controlado
en parte o en gran parte por las necesidades de los tejidos. Por otro lado, tenemos un componente cardíaco que está dado entonces por dos factores que regulan el volumen minuto, y esto lo van a tener que ver de alguna manera expresar siempre el volumen minuto dado por la relación entre el volumen sistólico, perdón, el producto del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y estos componentes, a su vez, se juntan para mantener un valor que es la presión de perfusión, que es fundamental para poder permitir el flujo sanguíneo, ¿sí? La presión arterial es la resultante, por eso componente mixto, de los otros dos componentes, ¿sí? Del grado de vasodilatación o vasoconstricción arteriolar, y por otro lado, la bomba que está impulsando. Y esto es lo que va a estar determinando entonces la presión con la cual circula la sangre en el circuito. A su vez, todos estos componentes, y esto es muy importante, van a recibir información, tanto el componente muscular arteriolar como la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción van a recibir información del sistema nervioso autónomo que va a estar controlando estos parámetros. O sea, que entonces el flujo sanguíneo tisular, que depende de un componente vascular y un componente cardíaco, es regulado por el sistema nervioso autónomo, que lo adapta a las necesidades del organismo. Y por supuesto, estos cambios son cambios relativamente rápidos, que ocurren en segundos. Además de estos cambios que tenemos, que son rápidos y que permiten adaptaciones a modificaciones como por ejemplo la actividad física, también el aparato circulatorio, como ustedes van a ver después cuando hablemos de regulación de la presión arterial, va a recibir influencias del sistema endocrino, que también son muy importantes. El flujo lo definimos como cantidad de mililitros en unidad de tiempo, y se expresa de muchas maneras. Podemos hablar en mililitros por minuto, o podemos hablar en litros por minuto, como les sea más cómodo. Y cuando hablamos en reposo, la cantidad de sangre que se impulsa en un minuto en mililitros es de aproximadamente 5.000 mililitros por minuto, alrededor de 5 litros por minuto. Y la definición del volumen minuto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Esto, de vuelta, lo tienen que recordar, el flujo definido entonces por un volumen sistólico en reposo de aproximadamente 60 mililitros, lo multiplican por la cantidad de latidos por minuto y da aproximadamente 5 litros por minuto. Obviamente estos dos parámetros cambian, y uno puede decir, bueno, el flujo, el volumen sistólico es de 70, y la frecuencia cardíaca es de 70, y nos va a dar un flujo de 4.900 mililitros por minuto, y así sucesivamente. Hay que pensar que no todos tenemos el mismo volumen minuto, y por eso se utiliza una transformación, que es el índice cardíaco, o volumen minuto por metro cuadrado de superficie corporal, porque obviamente una persona que mide, como dice acá, 1,60 m y 55 kilogramos de altura no va a tener el mismo volumen minuto en reposo que una persona de 1,80 m y 80 kilos de peso, ¿de acuerdo? Entonces hay una fórmula que es este índice cardíaco, en el cual uno puede modificar el índice
el volumen minuto adaptándolo a la superficie corporal. Y la superficie corporal se calcula con esta fórmula, ¿m? Y lo que tienen que dar ustedes entonces es multiplicar el volumen minuto y dividirlo por la superficie cardíaca. ¿M? Y esto es la superficie cardíaca, perdón, por la superficie corporal, y esto les va a dar un índice cardíaco de entre 3 y 3,5 litros por cada metro cuadrado de superficie de un individuo. En promedio, les digo para que hagan el cálculo mentalmente, la superficie corporal de un individuo estándar, ¿sí? Es de 1,73 metros cuadrados. Profe, Sí, la superficie corporal se calcula peso por altura por 71,84. sí, peso elevado a la 0,425 por altura elevado a la 0,725 por 71,84. Pero esto ustedes no lo tienen que recordar porque gracias a Bill Gates y compañía existen las aplicaciones. Entonces, si ustedes se consiguen una aplicación de datos médicos, van a tener la posibilidad de calcular superficie corporal y un montón de otras cositas. Pero sí, el cálculo de la superficie corporal surge de esta fórmula, ¿ok? Ah, gracias. Bien. Avancemos. De vuelta, recuerden entonces todos los parámetros anatómicos que permiten explicar la circulación, los vasos más importantes y los componentes de los sistemas capilar, cómo está armado este sistema de distribución. Y recuerden que ese sistema de distribución sigue una ley que habla de que hay presión hidrostática que impulsa al contenido de los vasos a salir, la presión hidrostática, y una presión oncótica, dada fundamentalmente entonces por las proteínas plasmáticas, que trata de retener el líquido. Y esto es lo que determina el intercambio, lo que se llaman las fuerzas de Starling, ¿sí? Las fuerzas de Starling van a decir que tenemos presión hidrostática a ambos lados de la membrana o de la barrera endotelial, una presión hidrostática capilar y una presión hidrostática tisular. Como es mayor en el extremo arterial la presión hidrostática en el vaso, tiende a salir el líquido. Y por otro lado tenemos la presión oncótica, dada entonces por la capacidad de las proteínas de embeberse de agua y retener agua, y esa es mucho mayor dentro del vaso que en los tejidos. Por lo tanto, tiende a recuperar el líquido. Y a medida que circula la sangre a través del capilar y disminuye la presión hidrostática, porque va cayendo precisamente, sobre todo al llegar al capilar, aumenta la presión oncótica porque se produjo la salida de líquido y las proteínas quedan. Entonces, este discreto aumento de la presión oncótica más la disminución de la presión hidrostática en el extremo venoso del capilar hacen que aquí se recupere parte de ese líquido que fue eliminado por filtración y eliminado del vaso, ¿no? Por filtración, o que salió del vaso por filtración, y esto hace entonces que allí se recupere una gran porcentaje de ese líquido filtrado con los componentes de intercambio que se produjeron a nivel intersticial. Y el resto, un 10% de lo que no es recuperado, va a pasar a la circulación linfática. Bien. Cómo se va ramificando el aparato cardiovascular, los vasos, perdón, y tienen que tener los conceptos de área o sección total,
cómo va el corte transversal incrementándose, cómo va modificándose entonces la velocidad para mantener siempre el mismo flujo. O sea, el flujo en cada uno de estos sectores es el mismo, siempre estamos hablando de un flujo de 5 litros por minuto, pero obviamente como va cambiando el área de corte transversal total, la velocidad en cada uno de estos distintos áreas de corte va a ir disminuyendo. Y esto es bastante lógico porque la velocidad de flujo determina la posibilidad de intercambio, ¿sí? Entonces, mientras más baja esa velocidad, mayor va a ser la posibilidad de realizar intercambio. Es bien lógico que en los lechos capilares la velocidad de circulación sea la más baja. Concepto muy importante de la estructura del aparato cardiovascular es cuánto contiene de sangre estos distintos componentes. ¿Sí? Vamos a ver entonces que en el corazón tenemos aproximadamente un 7% del volumen sanguíneo, y tenemos en las arterias un 13%, en la circulación, o sea, tendríamos acá un 20%, en la circulación pulmonar tendríamos un 10%, llegamos a 30%. Y fíjense ustedes que aproximadamente un 70-80% va a estar en la circulación periférica, sobre todo a nivel de las venas y los senos venosos. O sea, que tienen que tener el concepto de que hay una circulación que lleva una gran cantidad de sangre, pero también hay una cantidad muy importante de sangre que va a estar remansada, como si uno diría, albergada en el compartimento venoso periférico, como ya dijimos, que por la capacitancia, o sea, la capacidad de albergar líquido, sangre en este caso, sin generar un aumento de presión, puede entonces contener una cantidad importante de sangre. Acá se les van a mezclar los conceptos de distensibilidad y capacitancia. Lamentablemente es complicado. Básicamente capacitancia hace referencia, pero esto véanlo bien en física, capacitancia hace referencia al volumen albergado, mientras que distensibilidad es precisamente una de las propiedades que habla o que permite tener una gran capacitancia. La distensibilidad habla de la propiedad de ceder, de estirarse, sin generar cambios importantes en la presión, ¿sí? O sea que las venas son distensibles porque se pueden de alguna manera estirar sus paredes sin que sea necesario ejercer mucha presión. Además, por supuesto, las venas tienen una estructura, al corte anatómico, ustedes vieron que tienen una estructura especial, no tienen una forma de alguna manera circular, sino que tienen una forma oblonga o de alguna manera plegada y que permiten entonces albergar más sangre cuando cambian su forma. Vamos a hablar un poquitito entonces del funcionamiento del corazón, que permite explicar entonces la adaptación, bueno, primero la generación de esa fuerza impulsora y también la adaptación a cambios requeridos por el aumento, por ejemplo, de la actividad física. ¿Sí? Temas importantes para hablar de corazón: la generación de ritmo, a nivel del nódulo sinusal, la conducción de esta señal a través del aparato cardionector, y de esto deriva una cosa importante que vamos a ver la clase que viene, que es la electrocardiografía, o cómo uno registra los cambios en la actividad eléctrica del corazón a distancia. Y también
con algo de detalle hoy y un poquito la clase que viene, cómo se produce el ciclo cardíaco en sus distintas fases, sístole y diástole, cómo se produce entonces los cambios de volumen y cómo se producen las modificaciones valvulares que permiten el flujo en el corazón para impulsar la sangre hacia las arterias. Bien, repaso de histología, muy importante, ¿sí? De las distintas propiedades de las fibras cardíacas, estriadas cardíacas, que funcionan entonces como un sincicio eléctrico y mecánico por la propiedad que tienen de dejar pasar información a través de las uniones gap, o sea que la despolarización de una fibra se va a poder transmitir a las fibras vecinas, y además cuando se contrae una fibra por la presencia de uniones intercelulares, la fascia adherens y los desmosomas, esta propiedad mecánica también se suma a la de las células vecinas. O sea que entonces el funcionamiento del músculo cardíaco es el de un sincicio eléctrico y mecánico también. Otra cosa muy importante que tienen que recordar con respecto a las fibras es el hecho, a las fibras musculares cardíacas, es el hecho de que tienen entonces una distribución particular del sistema tubular transverso, y que cuando se despolariza entonces la membrana, van a tener lo mismo que en el músculo estriado, ingreso de calcio, y ese ingreso de calcio a través de los canales de calcio voltaje dependiente va a activar la salida de calcio del almacenamiento que hay en el retículo sarcoplásmico, y este calcio es el que va a producir, como ya vieron en la UP1, la posibilidad de acoplamiento de los filamentos de las fibras, perdón, de las proteínas contráctiles en los miofilamentos, y generar entonces la contracción. Y después, como segundo componente, lo que vamos a tener es que ese calcio hay que guardarlo, hay que guardarlo. ¿En dónde lo vamos a guardar? Para producir la relajación, lo vamos a guardar nuevamente en el retículo sarcoplásmico, o lo vamos a bombear al exterior con un intercambiador sodio-calcio, de manera tal de sacar el calcio y producir la relajación. Entonces, la secuencia de eventos es la despolarización, el ingreso de calcio a través de la membrana, la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, la unión del calcio a la troponina C y la contracción, y luego la gran mayoría de ese calcio es recaptado hacia el retículo sarcoplásmico, o también puede ser bombeado al exterior. Vamos a explicar ahora un poquitito cómo funciona esto de la activación eléctrica, que, como ustedes de vuelta conocen por anatomía, se genera en el nódulo sinusal, se transmite a las aurículas y llega también rápidamente al nódulo aurículo-ventricular, y de ahí va a pasar a las de His, y por el haz de His va a llegar a las fibras de Purkinje y distribuirse en todo el miocardio ventricular. Recuerden nuevamente la parte anatómica, y una cosa muy importante en relación a la parte anatómica son los tiempos de conducción. Recuerden que esta conducción es muy rápida en el sistema cardionector, que fíjense ustedes, se genera el impulso en tiempo cero en el nódulo sinoauricular, y 3 centésimas de segundo después ya está en el nódulo auriculoventricular, que llega entonces rápidamente a las aurículas. Fíjense ustedes que las aurículas, la parte más distante en la aurícula izquierda, estaría siendo despolarizada, o estaría llegando el impulso
en 0,09 segundos, o sea, en 9 centésimas de segundo. Y esto, de alguna manera, tiene que ser previo a la contracción, a la llegada del impulso y la contracción del ventrículo. Y acá viene una cosa muy importante, que es precisamente el concepto de retardo nodal. El retardo nodal, por las características que tienen las fibras del nódulo auriculoventricular, va a ser, fíjense ustedes, que en el haz de His, acá tendríamos en la rama izquierda del haz de His, si uno mide el tiempo que tarda en llegar el impulso desde el nódulo sinusal hasta el haz de His, es, fíjense ustedes, 16 centésimas de segundo. O sea, que acá el impulso llegó 3 centésimas de segundo, en 3 centésimas de segundo, y sale aproximadamente 12 o 13 centésimas de segundo después. Es el lugar, entonces, donde la conducción del impulso es más lenta. Y esto tiene una explicación, y es precisamente permitir que las aurículas se despolaricen y se contraigan antes de que se produzca la despolarización y la contracción ventricular. Un concepto muy importante, y cuando veamos el electrocardiograma vamos a ver que este tiempo de retraso nodal va a corresponder al segmento que hay entre las dos ondas de despolarización, la onda de despolarización auricular u onda P, y el complejo que refleja la despolarización ventricular o complejo QRS. Paciencia, paciencia, que ya lo vamos a ver y lo van a entender. Entonces, profe, discúlpame. Yo había leído que puede ser que también ese retraso es para que los ventrículos tengan más tiempo de llenado, digamos. Para que los ventrículos tengan más tiempo de llenado. Sí, precisamente. Cuando se produce la contracción de las aurículas, se completa el llenado, ¿ok? El llenado ventricular depende de dos factores, lo vamos a ver la clase que viene. Depende en un 70% o 75% de un llenado pasivo y un 25-30% de la contracción auricular. Entonces, la última parte depende de la contracción auricular, y si esta no se produce, el llenado ventricular no se completa, ¿de acuerdo? Ok, gracias. No hay de qué. Bueno, acá tenemos de vuelta explicado cómo estaría armado. Fíjense ustedes el tiempo que tarda, el retraso nodal, que es de aproximadamente 0,10 segundos, y que hace entonces que esa alternancia en las dos sístoles se dé para permitir un correcto llenado ventricular. Acuérdense que las fibras, los miocardiocitos son de dos tipos, básicamente un miocardiocito que es atípico y que va a dar origen, o que está presente en las células nodales, y las células contráctiles, que tienen entonces otra característica eléctrica y por supuesto contráctil, muy importante, muy diferente. Y una cosa que les quiero remarcar es que las células de los nódulos tienen la característica de no presentar un potencial de reposo estable, sino que tienen precisamente un potencial de reposo que es inestable, tendencia a la despolarización espontánea. Y esto es lo que, de alguna manera, explica la ritmicidad, como vamos a ver después, dada por cambios en las corrientes iónicas. Básicamente, en el miocardiocito contráctil, el potencial de acción tiene estas fases, tiene una fase cero de un rápido ascenso. Ustedes acá tienen que volver a repasar potencial de acción, como vieron el año pasado, pero van a comparar con el potencial de acción neuronal,
y van a ver que el potencial de acción neuronal era mucho más sencillito porque incluía básicamente dos canales, un canal de sodio que dejaba entrar sodio rápidamente y un canal de potasio que dejaba escapar potasio en forma más lenta, y por la combinación de estos dos se daba el potencial de acción neuronal. Acá, a nivel muscular, vamos a tener un componente dado por el sodio que ingresa rápidamente, la apertura de canales de potasio que produce esta pequeña deflexión, y luego tenemos canales de calcio que se van a abrir y van a mantener el potencial de acción en una meseta. Va a continuar saliendo potasio y es lo que va a llevar entonces finalmente a la repolarización. Y luego en la última fase, la fase 4, la bomba sodio-potasio va a recuperar el potencial de reposo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un tema que tienen que recordar, la diferencia básicamente entre el potencial de acción neuronal y el muscular dada por la presencia de estos canales de calcio que van a estar generando entonces una entrada de calcio que equilibra la salida de potasio y mantiene la despolarización. Y otra cosa importante que tiene, bueno, estos serían los distintos flujos de los distintos canales. Tenemos un canal de sodio que se activa acá rápidamente, luego un canal de calcio que es el que va a contribuir a la meseta, los canales, distintos tipos de canales de potasio, fíjense ustedes, todos estos aquí son canales de potasio que van a estar dejando salir el potasio y que van a generar entonces la repolarización. Una cosa, creo que no tiene mucho sentido que ustedes se aprendan todas las familias de canales, fíjense ustedes que son todos canales distintos. Lo que sí tienen que recordar básicamente es la entrada de sodio para producir la despolarización en la fase 0, la apertura de estos canales rápidos de potasio que produce este pequeño descenso, luego la meseta dada en fase 2 por la apertura de los canales de calcio, y luego cómo se va a recuperar el potencial de reposo gracias a la apertura de otros canales de potasio. Lo importante de todo esto tiene que ver con un fenómeno clínico, que son las arritmias. Y las arritmias se producen cuando hay modificaciones en la permeabilidad o el funcionamiento de estos canales, entre otras causas. Y durante el tiempo de apertura de los canales de calcio y de los canales de potasio en la fase 2, no hay posibilidad de volver a generar potenciales de acción, periodo refractario absoluto, y luego tenemos que recordar que el periodo refractario relativo puede, ante un impulso importante, volver a generar un potencial de acción. Y básicamente de esto lo que tienen que recordar es que si la fase 2 se acorta, o sea, si los canales de calcio no están funcionando bien, se puede producir entonces un acortamiento del periodo refractario absoluto y puede aumentar la posibilidad de que se generen nuevos potenciales de acción y por lo tanto arritmias. Y aquí Profe, perdón que me interrumpa. Yo tenía una pregunta. Sí. Para esto que estamos viendo. El potencial de acción, yo había leído que estaba producido por la apertura de canales rápidos de sodio y lentos de calcio. Pero a su vez, esos canales, o sea, por estimulación de qué se abren. Vamos a verlo ahora un poquito más adelante. Ok. En las células, lo importante es que en las células eléctricas, el estímulo es, en las células, contráctiles, el estímulo es eléctrico. Las células contráctiles no se autodespolarizan, ¿sí? Se despolarizan porque les llega el impulso a través del sistema cardionector, ¿ok?
Ok. Ahí es como se van a originar las corrientes de sodio, porque se produce un estímulo eléctrico que llega a través del sistema cardionector. Ahora, el tema es cómo se genera la corriente de sodio en los nódulos, en el nódulo sinusal fundamentalmente, que es el marcapaso fisiológico. Y esto tiene que ver, como vamos a ver, con canales de sodio muy especiales que están presentes tanto en el nódulo sinoauricular como en el nódulo auriculoventricular. ¿De acuerdo? Que como ustedes ven acá, comparativamente, son células que tienen este potencial de reposo inestable. Y acá lo que tienen ustedes son la velocidad de descarga de los distintos sitios. Fíjense ustedes cómo va a descargar espontáneamente el nódulo sinoauricular, como por ejemplo espontáneamente en el nódulo auriculoventricular la frecuencia de descarga es más lenta y se hace más lenta todavía en las fibras musculares. Y los perfiles, por supuesto, que son distintos al ser las fibras musculares las que tienen precisamente estos canales de calcio que permiten mantener la meseta. Y lo que tienen acá es la sincronización de estos elementos con el electrocardiograma. Vamos a ver ahora entonces cómo se genera esa despolarización espontánea en el nódulo sinusal. Una corriente que durante mucho tiempo se la llamó corriente funny, o como divertida, o cosa cómica, porque no se entendía bien cómo se producía, y en los últimos años, en los últimos 10, 12 años, se ha estado entonces descubriendo que existe un canal que tiene varias propiedades muy interesantes. Básicamente este canal es un canal para el sodio, pero que también cuando está abierto durante un tiempo deja entrar calcio, y tiene una permeabilidad muy baja de salida al potasio. O sea, básicamente deja entrar sodio en primer lugar y luego calcio. Se llama canal HCN, y las siglas HCN hacen alusión a la propiedad que tiene de ser regulada su apertura por la hiperpolarización. H es de hiperpolarización. O sea, cuando la célula marcapaso está hiperpolarizada, el canal se abre. ¿Y qué ocurre? Entra sodio y después calcio, con lo cual va a generarse la entrada de partículas con carga positiva, y eso lleva a la despolarización de la célula. Cuando la célula se despolariza, si se alcanza un determinado nivel de despolarización, se descarga un potencial de acción. Y ese potencial de acción entonces tiene las fases que ven ustedes acá, de entrada rápida de calcio, salida de potasio, y luego nuevamente hiperpolarización por la salida de potasio, apertura del canal de sodio, llegada al umbral, nueva apertura entonces de los canales de calcio, y así se va generando el ritmo cardíaco. O sea, tenemos como base del ritmo a nivel de las células marcapasos un canal que lentamente deja entrar sodio en forma espontánea, y que se abre cuando la célula está hiperpolarizada. O sea que cada vez que se produce un potencial de acción y se produce la repolarización, el canal se cierra. Se abre cuando llega al estado de hiperpolarización, se produce la despolarización, se alcanza el umbral nuevamente, y así se va generando el ritmo cardíaco. El canal es complejo. Fíjense ustedes que acá tenemos cada uno de los segmentos transmembrana, y en el segmento 4 es donde estaría dada la compuerta
que es activada por la hiperpolarización. O sea, cuando hay cargas negativas, esta zona entonces es la que se abriría para dejar entrar el sodio en el estado de hiperpolarización y de esta manera hacer que la célula gane cargas positivas y se despolarice, hasta que se alcanza el umbral, se abren los canales de calcio y se genera el potencial de acción. Pero este canal tan astuto, que está permanentemente entonces prendiendo, entre comillas, prendiendo a la célula o encendiendo la célula y apagándose cuando la célula está encendida, y encendiéndose cuando la célula está hiperpolarizada, es muy astuto. Además tiene otro componente, que es el que le permite regular la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, como ustedes saben, está regulada por el sistema nervioso autónomo, también obviamente por mecanismos hormonales, pero en el corto plazo es el sistema nervioso autónomo el que determina los cambios en la frecuencia cardíaca, junto con algunos reflejos, por ejemplo, la inspiración profunda, etc. Pero básicamente, cuando nosotros queremos adaptar la frecuencia cardíaca a cambios como, por ejemplo, el aumento de la actividad física, lo que va a intervenir decisivamente es el sistema nervioso autónomo. Y precisamente este canal HCN, las segundas dos letras de la sigla, H es por hiperpolarización y CN es por nucleótido cíclico. Nucleótido cíclico, AMP cíclico. Si uno dice nucleótido cíclico, piensa primero en AMP cíclico. Y es precisamente el AMP cíclico el que va a regular el grado de apertura de este canal. O sea que en esta misma estructura, en esta misma molécula, en este complejo canal, nosotros vamos a reunir dos elementos funcionales muy importantes. La generación del ritmo, o sea, el impulso del marcapasos, que parte del marcapasos, si se distribuye todo a lo largo del sistema cardionector, se genera gracias a la propiedad de este canal de abrirse cuando la célula está hiperpolarizada y generar una corriente de sodio que lleva a alcanzar el umbral y producir un potencial de acción. Y el segundo componente que que facilita este canal, lo que permite es la regulación de la frecuencia cardíaca, que va a estar dada entonces por este componente, que es un sitio de regulación de la velocidad de apertura del canal por parte del AMP cíclico. De esta manera entonces, bueno, acá tenemos las corrientes que se van a ir generando a lo largo del potencial de acción. Primero una corriente fundamentalmente de sodio, luego la apertura de los canales de calcio y luego la salida de potasio. Esto sería la secuencia de activación de los distintos canales en la célula marcapaso, ¿sí? La corriente Fanny, dada entonces por este canal HCN, luego la apertura de la corriente de calcio, y luego la repolarización por la apertura de los canales de potasio. ¿Cómo controla la frecuencia cardíaca el sistema nervioso autónomo? A través de dos elementos, ¿sí? Un elemento, el elemento parasimpático, va a estar generando dos mecanismos, que vamos a explicar con un poquito más de detalle enseguida. Esos mecanismos son, primero, aumentar el potencial, digamos, la hiperpolarización máxima que tiene la célula, o sea, disminuye el potencial de reposo y lo acerca a menos 90, o sea, aumenta el grado de hiperpolarización. Con lo cual, si estamos más lejos del umbral, va a tardar más en alcanzarse
este potencial umbral para producir el potencial de acción. Y el otro componente es que la velocidad de ingreso de sodio está disminuida. ¿Por qué? Porque el segundo componente, la disminución de los niveles de AMP cíclico, va a disminuir la velocidad de entrada de sodio a través del canal. Entonces, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca por dos mecanismos, porque produce hiperpolarización al abrir canales de potasio que dejan escapar potasio y entonces aumentan la electronegatividad de la célula, y un segundo componente va a ser disminuir la velocidad con la que ingresa el sodio a través del canal HCN. Estos mecanismos están dados por la presencia de receptores de tipo muscarínico M2, M4, y este es un canal, perdón, este receptor entonces está acoplado a una proteína G, y esta proteína G lo que va a hacer entonces es regular el grado de apertura de canales de potasio, y estos canales de potasio entonces dejan escapar potasio de la célula y la hiperpolarizan. El otro componente, el aumento de la frecuencia cardíaca, va a estar dado por la regulación de los niveles de AMP cíclico, pero en el sentido positivo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se produce el estímulo de los receptores beta 1, tanto beta 1 como beta 2, se va a producir un aumento de los niveles de AMP cíclico y la velocidad con la que ingresa el sodio a través del canal HCN aumenta. Y esto lleva entonces a producir como ustedes ven aquí, la corriente de despolarización espontánea es, fíjense ustedes, la velocidad de despolarización espontánea marcada acá entre las dos espigas es mucho mayor. Acá la velocidad, esto es en estado basal, tienen esta pendiente de despolarización espontánea, y acá cuando abren el canal por el efecto del AMP cíclico, la pendiente de despolarización espontánea es mayor, por lo tanto la despolarización se produce más rápidamente y se alcanza también más rápidamente el potencial umbral para que se genere el potencial de acción. Y entonces básicamente este canal HCN, este complejo canal HCN, va a estar controlado por los niveles de AMP cíclico. El sistema adrenérgico va a estar aumentando los niveles de AMP cíclico y por lo tanto va a contribuir a que la apertura del canal sea más rápida. Y el sistema, el parasimpático, va a estar controlando, entonces, a través del receptor muscarínico, va a estar controlando en forma negativa los niveles de AMP cíclico, y esto va a disminuir la velocidad de apertura del canal. Y además, como ya dijimos, el receptor muscarínico también va a estar produciendo la apertura de canales de potasio que hiperpolarizan la neurona. Perdón, la fibra muscular del nódulo sinusal. Sí. En el gráfico anterior, ¿a qué hace referencia el símbolo AC? O sea, las siglas esas. Adenisiclasa. Ah, ok. Sí, el beta 1, a través de la proteína G estimuladora, activa la adenisiclasa y aumenta los niveles de AMP cíclico. El receptor muscarínico M2, M4, a través de una proteína G inhibitoria, inhibe la adenisiclasa y los niveles de AMP cíclico disminuyen por la acción de la fosfodiesterasa, obviamente. ¿Ok? Sí, gracias. Bien. Profe, Sí. entonces, digamos, el efecto parasimpático lo que haría es disminuir la entrada de sodio y aumentar la salida de potasio. Exactamente, exactamente. Y los dos se ejercen a través de un receptor muscarínico
M2, M4. Genial, gracias. Bien, y por supuesto, como vamos a ver después cuando hablemos de ciclo cardíaco, la parte mecánica, hay otro componente muy importante para producir el aumento del volumen minuto cuando se activa el sistema nervioso simpático, que es el aumento de la fuerza de contracción. O sea, hay que acordarse que el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca por un mecanismo a nivel del nódulo sinusal, que es enlentecer entonces la generación de los potenciales de acción, como dijimos, por hiperpolarización, escape de potasio, y por disminución de la despolarización diastólica espontánea al enlentecer en la entrada de sodio a través de los canales HCM. Y un segundo efecto entonces del parasimpático, que también es muy importante, es disminuir la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular. Y de esa manera entonces el efecto del parasimpático enlentece la frecuencia cardíaca, mientras que la noradrenalina tiene un efecto doble, tiene un efecto sobre la frecuencia cardíaca, pero también, fíjense ustedes, tiene un efecto muy importante sobre la fuerza de contracción, sin modificar la amplitud del potencial de membrana. Fíjense ustedes que esto es el perfil de una fibra muscular típica, ¿sí? Con su clásica meseta, sin modificar demasiado el perfil de la despolarización, produce un gran incremento en la fuerza de contracción. Y esto va a estar dado fundamentalmente, como lo vamos a ver en la clase que viene, por el manejo del calcio que se hace cuando está activado el sistema receptor beta 1, adenilciclasa, AMP cíclico, etc. ¿Ok? Vamos a terminar en este momento, son las 9:30, y si tienen alguna duda, la podemos resolver ahora. Si no, a las 2 tenemos la clase de consulta, como siempre. Profe, Sí. yo le quería preguntar si electrocardiograma entra en el parcial, porque lo había visto que estaba en, no sé si UP6, UP7, no recuerdo. No, electrocardiograma nosotros lo damos en este momento. Lo damos en este momento porque tiene lógica darlo en este momento, porque no tiene mucho sentido retomarlo en la UP6, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de la lógica, lo vamos a dar ahora con ciclo cardíaco, pero el parcial no lo incluye, ¿ok? Bueno, gracias. No hay de qué. Bueno, gente,